La isla de Pascuas. En lo profundo del vasto océano Pacífico, yaciendo como una cicatriz olvidada en la piel de la tierra, se alza la isla de Pascua, un enclave macabro en la Polinesia, donde el tiempo parece detenerse en un susurro sepulcral. Perteneciente a Chile, esta isla oculta sus secretos bajo la mirada inmutable de los misteriosos Moai, vigilantes silenciosos de la etnia Rapa Nui. Esta tierra, aislada de las voces de las culturas vecinas, es presa de su propia mitología, tejida en los oscuros hilos del olvido y la soledad. Las tradiciones orales no se aventuran a cruzar el abismo que separa esta isla de las tierras circundantes, dejando a sus habitantes a merced de sus sombras ancestrales. La historia que yace entre sus playas está marcada por un aura de inquietud, donde los susurros del pasado se entrelazan con los escalofríos del presente. Las tenebrosas estatuas, guardianes de un tiempo que se desvaneció en las brumas de la historia, observan impávidas, como si poseyeran los secretos de la eternidad. La isla de Pascua, envuelta en su propia atmósfera de enigma y oscuridad, se convierte así en un imán para aquellos que buscan la adrenalina de la aventura y el escalofrío del misterio. Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza macabra, donde los susurros del viento llevan ecos de tiempos olvidados y las sombras danzan al compás de una historia que se niega a ser silenciada. Zona del silencio. En el siniestro abrazo del bolsón de Mapimí, donde los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango se entrelazan en una danza macabra, existe un rincón del universo impregnado de sombras y silencio. Entre los ominosos paralelos 26 y 28, yace un páramo desolado que ha ganado fama como la zona del silencio, donde la tecnología sucumbe en un susurro sepulcral. La leyenda susurra que en este inhóspito confín, las transmisiones de radio se desvanecen en el vacío, como si las voces mismas fueran engullidas por un abismo sin fin. Un oscuro secreto se oculta tras este manto de mutismo, forjado en los años sombríos de la década de los 70. Un misil desbocado, un experimento maldito, lanzado desde una base militar en las entrañas de Green River, Utah, perdió el control, cayendo en picada hacia esta tierra maldita. El proyectil, portador de elementos radioactivos, dejó una cicatriz en el alma misma de la Tierra, impregnando la atmósfera con su presencia envenenada. Desde entonces, se sostiene que en esta zona yacen los restos de la cordura, donde lo inexplicable se entrelaza con la realidad en una danza demente. Los susurros de lo paranormal acechan en cada rincón de este lugar maldito. Sombras danzantes y ecos olvidados parecen tejerse en un coro de inquietud, mientras los vientos susurran secretos oscuros que la tierra se niega a divulgar. La zona del silencio, un altar al enigma y al terror, espera en su letargo sepulcral, desafiando a aquellos valientes que osen adentrarse en su dominio. El camino de la muerte. En el oscuro corazón de los Andes se extiende el camino a los Yungas, conocido también como el Camino de la Muerte, una senda serpenteante de unos siniestros 80 kilómetros que enlaza la metrópolis boliviana, La Paz, con el abismo de los Yungas, en el noroeste del país. Este sendero infernal, trazado sobre el filo de la muerte, ha cosechado una reputación funesta como el sendero de desgracias y lamentos, donde cada curva y revuelo del camino parecen susurrar cuentos de tragedia sin fin. Aquí, en esta ruta de pesadilla, el precio de la temeridad es pagado con la propia vida. Cada año, un tributo de alrededor de 100 almas se rinde a la oscuridad de sus abismos, en una danza macabra que reverbera a lo largo de los tiempos. La muerte, acechante y hambrienta, parece haber erigido su trono en cada curva traicionera, en cada precipicio que espera silente. Fue en los años sangrientos de la década de 1930 que este sendero maldito surgió de las manos de esclavos paraguayos que arrastraban consigo los ecos dolorosos de la Guerra del Chaco. Cada piedra y cada palmo de tierra parecen impregnados de la desesperación y el sufrimiento de aquellos que dieron su vida en pos de esta ruta condenada. Aunque una nueva carretera ha surgido para suplantar a la de la muerte, el camino a los Yungas no ha perdido su aura funesta.
Más bien, se ha convertido en un atractivo siniestro para aquellos que buscan la adrenalina de desafiar a la muerte, una llamada seductora a los corazones intrépidos que buscan sentir la sombra de la parca rozando sus almas. El camino de la muerte, un sendero que desafía a la razón y desafía a la propia muerte, aguarda a los valientes que osen adentrarse en su reino oscuro y acechante. Centralia. En el corazón ensombrecido del estado de Pennsylvania, yace Centralie, una ciudad condenada que se retuerce en las garras de un fuego infernal. Hace décadas, en el sombrío abismo del año 1962, una mina abandonada se encendió como un fósforo en la oscuridad, desatando una danza maldita que persiste hasta nuestros días. Los intentos por sofocar la furia de las llamas resultaron en fracasos escalofriantes, mientras el incendio devoraba las entrañas de la tierra, insaciable y voraz. En el año maldito de 1981, Centralie aún albergaba a 1000 almas valientes que se aferraban a un hogar que se desvanecía entre las sombras. Pero el peligro latente, la respiración ardiente de las llamas bajo sus pies, obligó a los ciudadanos a tomar una decisión funesta: emigrar, escapar del abrazo mortal que la ciudad se había convertido. Hoy, lo que queda de Centralie es un eco de lo que fue. Un pueblo fantasma, un espectro en el tejido del tiempo, donde las calles retumban con los susurros del pasado y los edificios en ruinas crujen como espectros en agonía. En el sur del municipio, las chimeneas subterráneas exhalan su aliento sepulcral, recordando a quienes se aventuran cerca que bajo sus pies yace un abismo ardiente, una fosa de perdición que aguarda a aquellos insensatos que osen desafiar su poder. Centralie, la ciudad maldita, es ahora un monumento al horror, una advertencia silente de los peligros que yacen bajo la superficie aparentemente tranquila de la tierra. Sus calles vacías y su atmósfera cargada de presagios susurran a los corazones intrépidos: aquí, el fuego nunca se apaga y la muerte acecha en cada sombra. Las ruinas de Baalbek. En las sombrías entrañas del Líbano, al este de Beirut, se yergue Baalbek, una localidad que guarda en su seno un oscuro enigma. Allí, sobre una plataforma de losas colosales que se extiende como un altar para deidades olvidadas, se erigen monumentos que desafían toda lógica humana. Estas losas titánicas, algunas con dimensiones de vértigo, con lados que se extienden hasta los 20 metros y una masa que roza las 2000 toneladas, desafían la razón y el entendimiento. Como gigantes de piedra sepulcral, parecen poseer un propósito más allá de la comprensión mortal, una presencia que se erige en un desafío al tiempo y al olvido. En medio de este desolado paisaje de incógnitas, ningún arqueólogo osa pronunciar una explicación convincente sobre el origen de tan colosal edificación. El peso de los bloques que componen esta terraza ancestral supera la capacidad de los mecanismos actuales, desafiando los límites de lo que la ciencia y la arquitectura contemporánea consideran posible. Así, las ruinas de Baalbek se alzan como un monumento a la incomprensible grandeza de un pasado en sombras. Testigos de tiempos olvidados, estas piedras titilantes en la penumbra desafían la lógica y retan a la humanidad a descifrar el enigma que se oculta en su majestuosidad. El misterio persiste, como una sombra eterna que se niega a ser dispersada por la luz de la razón.